Buenas noches, profesora. A mis compañeros y a mí nos ha tocado el tema sobre las obligaciones. Tenemos como integrantes Torres Ferrañán Bruno, Vallejos Aponte Christopher, Vázquez Chirre segundo, Venero Ipanaque Marcelo, Ventura Torres Rebeca y Aip Mendoza Alejandro y quien les habla, señora Sumaran Caira. A continuación le doy paso a mi compañero. Tranquila. El capítulo 1, las obligaciones. La definición. Según la clásica definición de Justiniano, la obligación es el vínculo jurídico que nos apremia o constriñe a pagar a otro alguna cosa. Con mayor rigor científico podemos decir que es el vínculo establecido entre dos personas o grupo de personas por el cual una de ellas puede elegir de otra entrega de una cosa o el cumplimiento de un servicio o de una abstención. Los elementos son dos, el sujeto y el objeto. El sujeto de la obligación es el acreedor, el cual puede exigir una conducta determinada por parte del deudor, y el deudor, el cual debe cumplir con la conducta prevista en el origen de la obligación. El objeto. El objeto es cualquier forma de la actividad humana, puede ser objeto que siempre reúna determinados requisitos o condiciones, ya que es preciso y necesario. La relación jurídica. Le doy pase a mi compañero Christopher. Relación jurídica. Desde el punto de vista empírico podemos decir que la vida en sociedad necesariamente requiere incluso consiste en relaciones intersubjetivas. El derecho reconoce y dota de un especial carácter a algunas de estas relaciones, convirtiéndolas en relaciones jurídicas. Según la postura tradicional, la relación jurídica tiene una naturaleza declarativa de acuerdo con esta tesis. La relación está constituida en la sociedad con carácter previo a la intervención del derecho, lo que éste es reconocido y regular, ese substrato real e independiente. Opción posición considera que la naturaleza de la relación jurídica es constitutiva y operativa. Clasificación, por su fuente, por su naturaleza de prestación y por la pluralidad de objetos. Por su fuente, cuando una persona causa un daño a otro por dolor o por culpa o mediante la utilización de un bien riesgoso o peligroso o por el ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa y queda obligada a indemnizar, lo está porque así lo ordena la ley. Por su naturaleza de prestación, la clasificación tradicional, las obligaciones pueden ser de dar, de hacer o de no hacer. Las obligaciones de dar consisten en la entrega de un bien, las de hacer en la ejecución de un hecho y las de no hacer en una obtención. En cuanto a las obligaciones de dar, las mismas involucran en determinados casos las obligaciones conexas. Por la pluralidad de objetos, la pluralidad conjuntiva son aquellos con pluralidad de prestaciones en las que el deudor tiene que cumplir todas ellas. No presenta particularidad alguna, ya que el deudor debe cumplir todas las prestaciones prometidas, como si se tratase de obligaciones independientes y distintas. La pluralidad de sujeto. La obligación solidaria es una modalidad de obligación con pluralidad de sujeto que consiste en que existen varios deudores o creadores de una prestación que pueden ser divisibles. Se pueden exigir a cada uno de los deudores o acreedores por el total de ellos, de manera que el efectuado o recibido por uno de ellos extinguen todas las obligaciones respecto al resto, por estar determinada o ser determinables la presentación. La determinabilidad de una presentación se refiere a la posibilidad de identificación, es decir, una prestación será determinada cuando existe pleno individuo de ella o será determinada por ella. Por su independencia, la obligación se clasifica en principales y accesorias. Las obligaciones principales es cuando a un sujeto, cuando tiene existencia propia, no, no depende de otras relaciones obligacionales. Por ejemplo, la obligación que surge de un contratado de comprobante en el vendedor debe entregar las cosas y en el comprador pagar el precio. Bueno, en esta ocasión yo le voy a hablar sobre la clasificación que es por ser puras o modales. Son puras las obligaciones cuando estas son contraídas de forma inmediata y usual.
Son modales porque dependen de un conjunto de cláusulas para poder ser efectuadas, condiciones, plazo y modo. También tenemos por agotarse instantáneamente con el cumplimiento de una prestación o ser duraderas. Las obligaciones también se dividen en obligaciones de extinción instantánea y obligaciones duraderas. En la extinción instantánea tenemos que la prestación se contrapone y se cumple en el acto. Y la obligación duradera, en este caso la prestación o la contraprestación o ambas, no se cumplen de manera instantánea. Ahora voy a hablarles por el contenido de la prestación. La obligación se clasifica en principales y accesorias. Las obligaciones principales en cuanto a su objeto, cuando tiene existencia propia, no depende de otra relación obligacional. Por ser obligaciones de medios o de resultado. Según lo investigado por Ernesto Clemente Guyer, la obligación de resultado es aquella en donde el deudor asume el deber de realizar una prestación específica encaminada al logro de un resultado concreto. Las obligaciones ambulatorias o Procter Rent. Su traducción es obligaciones a causa de la cosa. Según Castillo, estas obligaciones se desplazan en función al sujeto que detenta el derecho real correspondiente sobre el bien. Cabe resaltar que la obligación se mantiene inamovible y estrechamente ligada al bien. Por el contenido de la prestación, en esta clasificación tenemos que la obligación civil tiene un lazo de derecho que da a aquel respecto quien se ha contratado. El derecho de exigir en justicia lo que en ella se haya contenido. Se pueden dividir según su exigibilidad en civiles y naturales. Las obligaciones naturales son aquellas que fuera de toda coacción legal derivan de la equidad o de la conciencia, o bien de las que imponen la delicadeza y el honor. Bueno, en el segundo capítulo, respecto a las obligaciones y sus modalidades, tenemos en primer lugar las obligaciones de dar. Según el artículo 1132 del Código Civil, el acreedor de un bien cierto no puede ser obligado a recibir otro, aunque éste sea de mayor valor. En este tipo de obligaciones, el acreedor tiene todo el derecho de exigir que el deudor cumpla con su obligación, y este último está obligado a entregar él o los bienes ciertos. Si se pierde o se deteriora un bien, la culpa es solamente del deudor, y éste es responsable de pagar su valor. Por otro lado, respecto a las obligaciones de hacer, el obligado debe hacerlo en el plazo y modo pactados con el acreedor, o según los exigidos por la naturaleza de la obligación o las circunstancias del caso. Si el deudor incumple las obligaciones, el acreedor puede, en primer lugar, exigir la ejecución forzada del hecho prometido. Después, exigir que la prestación sea ejecutada por una persona distinta al deudor y por cuenta de éste. Y en tercer lugar, dejar sin efecto la obligación. Después, respecto a las obligaciones de no hacer, el incumplimiento de las obligaciones de no hacer autoriza al acreedor a optar por cualquiera de las siguientes medidas. En este caso existen tres: exigir la ejecución forzada, exigir la destrucción de lo ejecutado o destruirlo por cuenta del deudor y dejar sin efecto la obligación. Y después tenemos las obligaciones alternativas y facultativas. Según el Código Civil, son aquellas en las que el obligado, o sea el deudor, puede cumplir solo una de las obligaciones. La elección la hace el deudor con consentimiento de la otra parte o también de un juez. Existe imposibilidad de las prestaciones en tres casos: por causas imputables al deudor, en este caso la obligación queda resuelta y de este debe devolver al acreedor la contraprestación y pagar la indemnización de daños y perjuicios. En segundo lugar, si algunas prestaciones son imposibles, el deudor escoge entre las subsistentes. Y en tercer lugar, si todas las prestaciones son imposibles, por causas no imputables al deudor, se extingue la obligación. Siguiente, por favor. Tenemos las dos últimas obligaciones, que son las divisibles e indivisibles y las mancomunadas y solitarias. Respecto a las divisibles, los acreedores o deudores pueden pedir la parte del crédito que les corresponde, mientras que cada deudor pague su parte de la deuda. Y en las obligaciones indivisibles, como su nombre lo dice, cualquier acreedor puede pedir que alguno de los deudores pague toda la deuda. Y respecto a las mancomunadas y solitarias, según el artículo 1182 del Código Civil,
Las obligaciones mancomunadas se rigen por las reglas de las obligaciones divisibles. En este caso, el deudor puede hacer el pago a cualquiera de los dos acreedores solidarios, aunque haya sido demandado por alguno de ellos. Para transmitir la obligación solidaria es necesario que uno de los deudores solidarios muera. En este caso, si alguno de estos deudores desea que el acreedor no pague la dicha obligación, la deuda se divide entre los herederos en proporción a sus respectivas participaciones en la herencia. Bueno, en el capítulo 3 tenemos lo que son los efectos de las obligaciones. Siguiente, por favor. Tenemos las disposiciones generales, el pago, la novación y la compensación. En las disposiciones generales, según DESA 2015, dice que la obligación se transmite a los herederos, salvo cuando es inherente a la persona, lo prohíbe la ley o se ha pactado en lo contrario. El pago solo se realiza cuando la prestación se ha ejecutado íntegramente. No se puede recibir el pago por partes a menos que la ley lo autorice. La novación. Según el artículo 1277 del Código Civil, establece que por la novación se sustituye una obligación por otra. Para que exista una novación, es preciso que la voluntad de novar se manifieste indubitablemente en la nueva obligación, o que la existencia de la anterior sea incompatible con la nueva. La compensación. Se extinguen las obligaciones recíprocas, líquidas, exigibles y de prestaciones fungibles y homogéneas, hasta donde respectivamente alcancen, desde que hayan sido opuestas la una con la otra. Siguiente, por favor. Tenemos también la condonación, la consolidación, transacción y el mutuo disenso. La condonación es el perdón de la deuda o pena. Ni bien se apruebe la condonación de esta pena, toda obligación será cancelada. La consolidación puede producirse respecto de toda la obligación o de parte de ella. En caso de que la consolidación cese, se debe restablecer la separación de las calidades de acreedor y deudor reunidas en la misma persona. Las transacciones deben contener la renuncia de las partes a cualquier acción que tenga una contra otra sobre el objeto de dicha transacción y debe hacerse por escrito. Por el mutuo disenso, las partes que han celebrado un acto jurídico acuerdan dejarlo sin efecto. Si perjudica el derecho de terceros, se tiene por no efectuado. Y finalmente tenemos inejecución de obligaciones. Cuando el pago de una obligación deba efectuarse en cuotas periódicas y se incumple el pago de ellas, ya sean sucesivas o no, se concede al acreedor el derecho de exigir al deudor el inmediato del pago de saldo, dándose por vencidas las cuotas que estuviesen pendientes, salvo pacto en contrario. Ahora le doy paso a mi compañero. En el capítulo 4 vamos a ver las fuentes de obligación. Contratos generales. Según el Código Civil de 1984, estipula que un contrato general es un acuerdo de dos o más personas, partes, para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial. O sea, es un pacto que estipula requisitos que deben cumplir una parte a cambio de un beneficio. Los contratos nominales. Según Ochoa González, en el 2015, los contratos nominales son formas convencionales que tienen nombre propio, son reglamentadas por la ley y se caracterizan porque no solo tienen valor los que lo integran. Y Jerenice, en el 2017, dice que son todos los contratos dentro del Código Civil, como por ejemplo de compraventa, donación y arrendamiento. Continuamos. Gestión de negocios. Según el concepto jurídico del 2012, es alguien que gestiona voluntariamente el negocio de otro hasta que el propietario puede encargarse. Y también tenemos los enriquecimientos sin causa. Es una institución de derecho civil encargada de las reparaciones, de las retenciones de algún patrimonio. Celi, en el 2017, nos dice que toda pérdida económica de actividad de activos nos hace caso a un fenómeno de extinción y no a uno de transferencia. O sea, toda pérdida económica debe hacer un correlativo enriquecimiento. Peces, en el 2004, nos dice que todo lo que
no hay un pago, se considera enriquecimiento. Entonces, la ley defiende a la persona que es engañada porque una persona se enriquece a causa de eso. Continúa, por favor. Conclusiones. Dentro de las conclusiones, nos dice que las obligaciones es un vínculo jurídico en la que un deudor y un acreedor están ligados a la obtención de bienes. Están constituidas por dos elementos, el sujeto y el objeto. El sujeto puede diferenciarse en modalidades de dar, de hacer y de no hacer, y el objeto son aquellas obligaciones que tiene el deudor. Se define deudor y el acreedor. Se define al deudor y al acreedor desde el pacto hasta el procedimiento. Se menciona también las obligaciones alternativas, facultativas, divisibles e indivisibles, mancomunadas y solidarias, y detallando el tipo de acuerdo de cada uno. Finalmente, la regulación de las obligaciones tiene vigencia dentro de nuestro Código Civil y nosotros consideramos que debemos profundizar en este tema, sea la carrera que sea, pues es bueno conocer las obligaciones que tiene un deudor o un acreedor. Así evitamos que nos involucremos en problemas de orden legal o en otro caso, poder defendernos ante cualquier inconveniente. Gracias.